este su podcast, El lado B de las cosas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo la vida no para, no espera y no avisa, tal como lo dice Jorge Drexler y tal como decidí titular a este episodio, porque sin duda alguna creo que aquello que planeamos hoy, mañana no sabemos qué vaya a suceder. A veces tenemos vislumbrado o mapeado todo aquello que creemos o que queremos hacer, todo aquello que pensamos que va a pasar a nuestro alrededor, y la vida nos dice, ¿sabes qué? Por ahí no va, esto no va a ocurrir, o de un día a otro, como dicen por allí, hoy estamos y mañana quién sabe. Entonces, pues bueno, creo que precisamente este es un buen tema con el que podemos darle continuidad a esta primera temporada. El lado B de la vida que todos creíamos que íbamos a tener, porque vamos a ser honestos, creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos pensado en un proyecto como tal, y el decir yo quiero o pienso que dentro de 5 años voy a hacer o voy a tener o voy a estar de cierta forma, o voy a estar haciendo tal cosa, o me voy a estar desempeñando en alguna función, voy a irme a vivir a otro lado, voy a, no sé, o sea, siempre hacemos muchos planes o generamos muchas expectativas, y la verdad es que todo puede cambiar de un minuto a otro. Y hoy precisamente vamos a retomar un poco acerca de esto. Hace unos días lancé una pregunta en mis redes sociales denominada ¿cómo han cambiado tus planes en los últimos 5 años? Incluso a algunas amigas o amigos se los hice de manera directa. Y también, pues obviamente yo he observado a mi alrededor, pero quiero también hacer ese ejercicio conmigo y con ustedes, ¿no? ¿Cómo han cambiado nuestros planes? La realidad es que por allí incluso hay una frase que dice, cuéntale a Dios tus planes y verás cómo se ríe, algo similar. Hace unos días lancé en mis redes la siguiente pregunta: ¿cómo han cambiado tus planes en los últimos 5 años? La realidad es que recibí respuestas muy diversas. Fueron desde quienes se aventuraron y se fueron con toda su familia a otra parte del mundo, donde ni siquiera hablan su idioma materno, hasta quienes empezaron a correr, quienes terminaron una segunda carrera, quienes conocieron a alguien que ahora consideran que es el amor de su vida, quienes cambiaron por completo sus planes, quienes tuvieron alguna situación de salud y que han generado distintos hábitos y que como que se cambiaron el chip, por así decirlo, hasta quien dice, bueno, la realidad es que yo trato de no hacer tantos planes a largo plazo, y la vida me ha ido presentando como un camino y yo he ido decidiendo qué rumbo tomar. Todas las opiniones son válidas porque finalmente las hacemos desde nuestra propia perspectiva, y eso es algo bien importante de compartir con los demás. Les puedo decir que creo que mis planes cambiaron mucho después de la pandemia, pero antes de ello, si hablamos de la Marigel de 2018, o sea, la Marigel que inició 2023 no es la misma que hoy está sentada aquí frente a ustedes, pero esa es otra historia que en un momento también, bueno, voy a tomar un poquito de eso. Creo que en el 2018 empezó un camino de transformación para mí. Debo decirles que fue precisamente hace 5 años que yo empecé a presentar situaciones de salud que me llevaron a cambiar muchas cosas en mi vida, empezando por el peso. La realidad es que para mí siempre ha sido un issue desde que era niña, esas fluctuaciones de peso, sobre todo a partir de la adolescencia. Pero fue hace 5 años que yo pasé de pesar más de 100 kilos, lo tengo que decir, porque muy pocas personas lo saben, más de 100 kilos, pues obviamente bajé más de 30 kilos. Algunas personas pensaban que me había operado, que había tomado medicamentos, que había X. La realidad es que yo tuve que tomar la decisión de empezar a cambiar la forma, no tanto por la forma en que me veía, porque la realidad es que a mí me valía. Yo me sentía, pues que no me veía mal, yo me sentía, no les puedo decir que me sentía bien, porque también las situaciones de autoestima han sido toda la vida,
pero sí les puedo decir que estaba conforme, por así decirlo. Sin embargo, hace 5 años empecé a presentar problemas de salud relacionados con miomas y los médicos me dijeron sí o sí tienes que perder peso porque precisamente estás a una rayita no tan solo de tener miomas sino de ser diabética. Es un padecimiento al cual honestamente yo le tengo mucho respeto, pero también mucho miedo, porque hay personas en mi familia que lo padecen y que he vivido de cerca, por así decirlo, lo que pues les hace o lo que afecta en su organismo. Entonces dije, yo no quiero pasar por eso, me voy a empezar a cuidar y al hablar de cuidar no es porque yo dijera es que quiero ser flaca, o sea, mi objetivo no era ser flaca, mi objetivo era estar lo suficientemente saludable como para que ya no fuera necesaria una histerectomía, porque incluso se me manejó una histerectomía. En aquel punto de mi vida yo todavía mencionaba que quería tener hijos y eso es algo que ahorita les voy a elaborar. Pero la realidad es que cuando hay gente que dice es que bajé de peso por salud, sí las hay y no tiene nada que ver con el hecho de que quiero cambiar completamente quién soy para verme distinta y para, no sé, la percepción que tengan otras personas. La realidad es que yo me alimentaba muy mal, muy mal. Tomaba cantidades industriales de refresco y comía mucha chatarra, entonces pues obviamente eso contribuyó a que se generaran los miomas y a que yo me sintiera pues mal. Honestamente sí estaba bastante mal de salud, o sea, en cuanto a los análisis y todo eso. Y pues dije, va, o sea, toca empezar a cuidarse. Hace 5 años tenía 32 años, o sea, ya no era una niña. Y como les digo, todavía tenía la intención o los planes, ¿no? de ser mamá. O sea, cuando me dijeron, es que es probable que tengamos que hacer una histerectomía, o sea, me puse muy mal. Y creo que esa fue la motivación que yo necesité para decidir dar ese paso. Y en ese proceso de transformación, pueden decir ustedes, bueno, empezaste a bajar de peso, wow, o sea, cualquiera lo puede hacer. Pero la realidad es que ese empezar a bajar de peso también hizo que yo quisiera empezar a cambiar muchas otras cosas de mí. Ya les mencionaba en el episodio anterior que, bueno, yo estoy en un proceso de terapia y en un proceso de, pues lo podríamos llamar como evolución desde hace un poquito más de 1 año, pero creo que todos estos cambios se han generado desde hace 5 años. O sea, no tan solo implicó el hecho de que yo sí o sí decidiera bajar de peso para estar en mejores condiciones de salud. La realidad es que he mantenido esas condiciones, afortunadamente. Después caí en otras situaciones de restricción, que bueno, poco a poco ha sido como que una fluctuación, así como que me restrinjo, no me restrinjo. Hay cosas por ahí que en otro episodio, cuando hablemos precisamente de la pérdida de peso, pues lo vamos a tocar, ¿no? O vamos a profundizar un poco, porque creo que no soy la única. Pero sí les puedo decir que ese fue como un parteaguas para decir, bueno, ¿qué es lo que sigue? Posteriormente, pues yo estaba frente a grupo, yo les comenté que soy maestra, yo estaba frente a grupo y decido hacer una evaluación para cambiar de función, dejar de ser docente frente a grupo y pasar a ser asesor técnico pedagógico en lenguaje oral y escrito, que bueno, es en español. Yo hago la evaluación, afortunadamente ocupo el primer lugar a nivel estatal, lo cual me permitió elegir a dónde me iba a ir a trabajar. Entonces, también, no tan solo empecé físicamente con ciertos cambios, sino también cambio completamente de rutina en cuanto a lo laboral. O sea, me voy de una escuela primaria a una oficina de supervisión escolar. También dejé de pertenecer a un grupo de maestros bastante numeroso para estar entre puros hombres. Yo era la única mujer y la verdad es que al principio sí llegué así como muy tímida, muy insegura, no sabía. Esa es otra cosa que ha cambiado en mí. Ya no soy esa
chica tan tímida, tan insegura que era hace 5 años. Y esto es la prueba de, hace 5 años jamás me hubiera atrevido a hacer un podcast, jamás me hubiera atrevido a estar frente a una cámara grabando en vivos o audios para compartir, o no sé, muchas de las cosas que ahora hago, ¿no? Y que han tenido que ver con esa evolución de la cual les he estado hablando. Mirando atrás, ¿cuántos de nosotros pensamos o pensábamos que íbamos a estar en el lugar donde estamos hoy hace 5 años? Yo les puedo decir que, para empezar, hace 5 años no creí que fuera a estar en el centro de trabajo donde estoy ahora, que estoy mucho más cerca de mi casa que donde estaba anteriormente. No pensé que llegarían a mi vida las personas que han llegado, pero tampoco creí que se irían de mi vida las personas que decidieron así hacerlo. Creo que eso es parte de la vida y de que no nos avise cómo va a ser lo que se aproxime o lo que llegue o lo que se vaya de ella. Cuando esto sucede es porque realmente así tiene que ser. Cuando era niña me acuerdo que pensaba que a esta edad, o sea, creo que cuando era niña nunca me imaginé tener 37 años, siempre me veía y era una constante, y recuerdo que mi mamá se reía porque yo siempre decía que a los 21 me iba a casar y que iba a tener 3 hijos. Esa era como la idea que tenía, no sé ni por qué, o sea, creo que vi demasiadas, es que no les puedo decir incluso que vi demasiadas novelas porque no me gustan las telenovelas. No sé de dónde salió eso, creo que hubo exceso de Disney en mi casa, pero realmente yo tenía como que esa expectativa, ¿no? Cuando tenga 21 me voy a casar y voy a tener 3 hijos. Cuando cumplí 15 años y empecé a ver que faltaban 6 para cumplir 21, dije, no, creo que no me voy a casar a los 21, o puede ser, pero no voy a tener 3 hijos enseguida. Cuando cumplí 21 y me gradué de la universidad, dije, no existe una posibilidad de que yo, número 1, me case a esta edad y número 2, tenga 3 hijos a esta edad. Muchos de mis compañeros lo hicieron o muchos conocidos lo hicieron y lo respeto y de verdad, wow, porque yo sigo pensando que estaba muy joven para hacerlo en ese punto. Pasaron los años y esas expectativas o esos planes o esas ideas que yo tenía acerca de mi vida, pues las he tenido que modificar del todo. Para empezar, en torno a la parte amorosa, yo tuve una relación muy larga, muy larga, con una persona que bueno, al final hay algo cordial, o sea, no nos vemos, no tenemos algo pues que nos hablemos regularmente, pero mínimo en los cumpleaños nos felicitamos. Y realmente cuando terminaba, bueno, adiós, y luego regresamos, terminamos, regresamos. Fue un ciclo muy largo hasta que decidí poner punto final a esto o a esa situación. Y yo honestamente nunca me vi formando una familia con él. Conocí a otras personas, salí con otras personas, pero algo incluso que he platicado mucho con mi psicóloga es que yo traté de no generar vínculos profundos. Una anécdota que hace unos días le platicaba a una amiga es que tengo 2 exparejas que me han dedicado la canción de Niña Amada Mía de Alejandro Fernández. No sé si la han escuchado. Yo en su momento consideraba que era un buen gesto. Ahora que la escucho a mis 37 años digo, tenían toda la razón. Yo siempre fui la que huí, tenían toda la razón. Yo era esa niña amada mía a la que le decía no te vayas, aunque me dijeran mala. La realidad es que busqué no generar vínculos muy profundos por el miedo a salir herida, porque yo consideraba que ya lo había sido mucho con esa otra persona, pero el no querer generar vínculos profundos también provocó en mí como un vacío, por así decirlo, en el cual yo no me veía con nadie formando precisamente esa familia. Pasó el tiempo y yo continué cerrándome la posibilidad. Salía con algunas personas, pero yo era siempre la que, como dice la canción, la que se iba. Hasta que decidí hace un par de años,
no hay ningún problema, creo que ya, o sea, ya estuvo bueno, ya es momento de, porque yo así lo consideré. Nadie me lo dijo, nadie me lo pidió, yo así consideré y dije, bueno, creo que ya es momento en el que pues me puedo abrir a la posibilidad de estar con alguien de una manera seria, ¿no? Y generar pues eso. Cuando lo hice, créanme que lo hice aterrada, porque yo siempre pensaba, ¿y si esto termina mal? ¿Y si esto va mal? Claro, la ansiedad fue protagonista, pero a lo que voy con esto es que cuéntale tus planes a Dios y pues bueno, Él determinará, ¿no? Yo sí soy muy creyente de la vida, del destino, etc. Más que del destino, como pues de las energías o de aquello que de alguna manera está trazado para ti, que tú puedes modificar, claro está, porque existe el libre albedrío. Hasta hace un par de años que ya no quise ser más esa niña amada mía y dije, bueno, creo que ahora es momento de buscar, profundizar en las relaciones que tenga. Salí con otra persona que pues hasta la fecha somos muy amigos, nos escribimos de vez en cuando y pues en realidad no pasó nada, ¿no? No se dio, etc. Después yo conocí a otra persona con la cual yo sí me bloqueé un poco y dije, no, aquí tampoco. Hasta que finalmente, pues en esas vueltas que da la vida y en esas situaciones que realmente no te esperas que ocurran, pues pasó algo con alguien que estaba en mi vida desde hace varios años, amigo, muy, muy querido de hecho. La vida me presentó esa oportunidad y creo que fue así como que, bueno, inténtalo, trata de vivir tu vida, de disfrutar tu vida, de continuar en este camino y ver qué pasa. Y realmente así fue. Debo decirles que yo me lancé al ruedo con mucho miedo, pero también dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? No debí haber preguntado eso. Pero la realidad es que si algo me enseñó esa experiencia, si algo aprendí de esa experiencia, es que, número uno, mis planes cambiaron. Mis planes cambiaron en torno a que ese miedo a ser herida lo empecé a trabajar precisamente a partir de esta relación. Profundicé en la terapia. No sé si han escuchado que algunas personas vienen a ser como un espejo de las cosas que tienes que trabajar en ti. Así me pasó a mí. Y aunque yo no planeaba que esto sucediera, les puedo decir que, como dice Ángeles Mastretta, que nos ocurre a todas las mujeres inteligentes, me enamoré como una idiota. Y aunque la verdad es que no funcionó, por muchos motivos, de los cuales no voy a profundizar en este momento, me enseñó mucho la experiencia. Y algo de lo que me enseñó es que precisamente hay cosas que yo quiero vivir con una persona, que yo sí estoy dispuesta ya a profundizar, que ese miedo de hacerlo para no salir herida persiste, aunque en un grado muy bajito, pero que no pasa nada por intentarlo, por el contrario, se adquiere muchísimo aprendizaje. También se llora mucho, pero se adquiere mucho aprendizaje. Y pues creo que en los últimos 5 años, o sea, pasé, como les puedo decir, de ser la que huía, la que no quería generar vínculos profundos, a la que en este punto de su vida dice, va, estoy abierta a conocer a otra persona, a ver qué sucede, pero también tengo muy claro qué es lo que quiero. Pues yo sí realmente estoy buscando algo a largo plazo. Y pues eso es algo bien importante y eso es algo en lo que he evolucionado y en lo que he cambiado y de lo cual me siento muy orgullosa de haber pasado de ser esa miedosita que no quería profundizar con nadie a ser alguien que dice, va, me la voy a jugar y que pase lo que tenga que pasar.
Y el otro punto es que, el de los 3 hijos, la realidad es que no quiero tener 3 hijos. Yo pasé de el querer 3 hijos al no saber si quería tener hijos por una pérdida que tuve hace casi 12 años, a decir nuevamente sí quiero tener hijos, a pasar otra vez al ¿saben qué? No quiero. Creo que tenía más que ver con mis inseguridades y con mis miedos y con el realmente querer o no querer. El año pasado me lo cuestioné demasiado si quería o no quería. Mi respuesta siempre fue, me inclino más hacia el no, pero no tenía una respuesta definitiva. Hoy por hoy me inclino más hacia el sí, y eso es algo que también ha cambiado. Y, no quiero que se me quiebre la voz, pero es un poco inevitable. Y creo yo que si está en los planes de quien sea que esté allá, pero además si está escrito en la vida que va a suceder, así va a ser. Y si no, pues bueno, la vida no para, no espera y no avisa. Y los planes van a cambiar y la vida va a cambiar y veremos qué es lo que sigue. De eso se trata precisamente esta frase, de la vida no para, no espera y no avisa. O sea, puedo planear el día de mañana y despertar y que las cosas estén muy diferentes, o simplemente ya no despertar. Entonces, casarnos con un plan, casarnos con una idea de cómo debe de, tampoco es sano. Y se los digo por algo. Yo platicaba con una amiga precisamente acerca de, le decía yo, tengo 37 años, creo que fue en uno de mis momentos de mayor depresión, que le decía, tengo 37 años, yo pensé que a esta edad iba a estar casada, iba a tener los hijitos, iba a tener la casita, el perrito. La realidad es que la perrita sí la tengo. Bueno, es prestada porque es de mi hermano, pero no está ni el esposo ni los hijos. Y en algún momento sí me llegó a pegar, pero creo que tenemos que aprender a vivir precisamente con esa, ¿cómo les puedo decir? Con esa incertidumbre. Aprender a vivir con la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar mañana. Y tal vez mi momento de la casita con el marido y los hijitos no era a los 25, ni a los 30, ni a los 35, ni a los 37. Tal vez sea a los 38, a los 40 y con un hijito, o tal vez no un hijito, eso no lo sabemos. Pero ya no estoy casada con la idea de debe ser de esta manera, ¿sí? Entonces, creo que con todo lo que les estoy platicando, a lo que quiero llegar es que sí es bonito hacer planes, sí es bonito mapear de alguna manera, sí es bonito hacer un proyecto de vida, pero no nos casemos con porque la persona que somos hoy puede cambiar por completo la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, los próximos 5 años. Hace unos días que yo lancé la pregunta de cómo han cambiado tus planes en los últimos 5 años y leía las respuestas de mis amigas, había precisamente esa constante, el que todas decían, yo no pensaba que esto iba a ser así, pero hoy me siento bien, me siento contenta y me siento abierta a nuevas posibilidades. Esa creo que fue la constante de todas. Hubo desde quien me dijo, yo no pensé que en los últimos 5 años me iba a graduar, iba a hacer una maestría, iba a conocer a la persona que creo que es el amor de mi vida e iba a empezar a hacer planes a futuro con él, hasta quien me dijo, hace 5 años yo jamás creí que iba a ir a una carrera de 10 kilómetros y que la iba a completar, o sea, de una manera no fácil, pero sí sin sufrirla. A quien me dijo, hace 5 años yo tenía muchísimos problemas con mi familia y hoy, después de terapia, después de muchas otras cosas, he logrado sanar mucho de lo que yo guardaba acá, ¿no? Y también tengo amigas que me dijeron, hace 5 años jamás creí que me iba a atrever a llevarme a mi familia completa del otro lado del mundo, a un lugar que no se parece para nada al lugar en donde vivíamos, al lugar donde crecimos, pero estamos felices
y estamos satisfechos de haber tomado esa decisión. Y también tengo otra amiga que me decía, hace 5 años jamás pensé que ese viaje que iba a hacer para ir a visitar a mi novio en Europa se iba a convertir en el ya quédate aquí porque se atravesó la pandemia y te tienes que quedar sí o sí. Y hoy está casada con ese novio, tienen una bebé preciosa y sigue viviendo en Francia. Y yo la veo completamente feliz y cada vez que hablo con ella me llena de alegría y de orgullo y de mucha satisfacción verla feliz, verla realizada y además saber que cada quien ha ido forjando su propio destino. Es cierto que la vida no para, no espera y no avisa, pero también es cierto que tú le puedes decir a la vida, ¿sabes qué? Aquí quien manda soy yo y aquí la con. Y bueno, ya para ir cerrando este segundo episodio, porque créanme que yo podría continuar hablando por mucho tiempo, pero no los quiero aburrir y tampoco los quiero dormir. Creo que es bien importante que aprendamos a fluir, a no aferrarnos, a trabajar las dependencias que muchas veces tenemos. Créanme que yo sí en muchos momentos me he considerado como dependiente emocional y es algo que vengo trabajando de un tiempo para acá porque me ha costado mucho en ocasiones separarme de la idea de cómo deberían de ser las cosas, de cómo deberían de continuar siendo otras situaciones, pero también de personas. Y con el tiempo he aprendido que todas las personas que llegan a nuestra vida, y también aplica de nosotros hacia ellos, tienen una función, tienen un propósito. Y en ocasiones, o mejor dicho, la mayor parte del tiempo, cuando su función, su propósito ya pasó, ya se cumplió, realmente llega el momento en el que tenemos que ir por caminos distintos. Y eso aplica para familia, para amigos, para parejas, para muchas cosas. Hay que aprender a vivir en el desapego. Y no hablo desde una connotación negativa, hablo desde el no querer aferrarnos a las expectativas de las que yo les hablaba, a los planes de manera cuadrada, ni a las personas que hay a nuestro alrededor. A veces salen de nuestra vida porque así tiene que ser, a veces elegimos irnos de la vida de otros porque así también tiene que ser. Ya cumplimos nuestro objetivo allí, ya dejamos el aprendizaje y ya dejaron en nosotros el aprendizaje que tenía que haber. Pero también he aprendido, y lo he descubierto en los últimos 5 años, que a veces, como parte precisamente de esas sorpresas que la vida nos da, están todos aquellos que llegan sin que los esperemos, sin que la vida nos avise, y llegan a sumar y a hacernos vivir cosas maravillosas, a aprender completamente de ellos, y hay personas que se quedan. Y yo debo decirles que en mi vida hay muchas personas que han llegado para quedarse. Yo he llegado para quedarme en la vida de muchos otros y es algo maravilloso y es algo muy bonito, y han sido personas que han estado y que están y que sé que estarán en muchas etapas de mi vida y que yo estaré también en las de ellos, y que seremos testigos de cómo nuestros planes irán cambiando en los próximos 5 años. Y ahora sí me despido, como dice Marc Anthony, el gran poeta salsero, que yo lo acabo de nombrar de esa manera, por supuesto. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si así es la vida, hay que vivirla. Nos vemos pronto en el episodio número 3. La pregunta para el siguiente episodio es: ¿qué cosas confundimos con amor propio? Nos vemos.